Ok, bueno, continuamos. Quería recordar esta situación en la que hemos utilizado esta herramienta del mapa para forzar o encontrar estas, por decir, podría llamarse como áreas, ¿no? De que poco a poco en este mapa vamos a relacionar con nuestra descripción de la investigación o empezar a obtener insumos para la redacción de este trabajo de investigación. Entonces, habíamos quedado que hay un centro, que es ese interés inicial que nosotros tenemos, situaciones personales que nos vinculan con dicho tema de interés, situaciones contextuales que nos sirven para describir dicho tema de interés, y esta cuestión de los otros, que es muy importante, ¿no? Es decir, a quienes afecta, a quienes se ven afectados y quienes afectan o participan de esta situación problemática. Entonces, en este sentido, vamos a ir yendo por cada uno de estos campos para, digamos, observar esta situación. Quería aprovechar una consulta que me hicieron respecto a esta diferencia entre tema y problema. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, una estudiante me consulta cuál es mi tema y cuál es el problema, ¿no? Ella se encuentra abordando un trabajo de arquitectura que relaciona, perdón, acerca de la educación básica regular orientada a personas con cierta situación, digamos, especial de aprendizaje, ¿no? Entonces, ese puede ser el tema, educación básica regular para eh, atención a problemas de aprendizaje. Tal como está descrita esta situación, no hay ningún indicador, por decir, que sea problemático. No sabemos hasta ese momento qué ocurre aquí que, digamos, necesite un ajuste, ¿no? Entonces, en esta conversación con esta persona me dice que por una parte, por ejemplo, nota que quizá los espacios en los que se lleva a cabo esta educación básica para atención a problemas de aprendizaje, los espacios para no son los adecuados. Por otro lado, conversando esta situación, me dice que eh, los espacios están, digamos, mal distribuidos en la ciudad. Es decir, hay sectores de la ciudad en donde no existe esta oferta. Y por otro lado, también en esta conversación me dice, por ejemplo, que no existen espacios de formación docente para docentes especializados en este tipo de atención de educación. Entonces, fíjense cómo en un solo tema nosotros podemos tener varias opciones de problema. Queda en función de el interés personal en un principio y luego en función de la información que vamos a ir encontrando en las búsquedas de fuentes, etcétera, ver con cuál de estos nos quedamos. Pero esta situación es un ejemplo de cómo diferenciar esta cuestión entre tema y problema. Estos tres problemas que se describen aquí abajo, es decir, el problema A, el B o el C, forman parte del mismo tema, ¿sí? Entonces, incluso dense cuenta que estas descripciones son bastante poco específicas, ¿no? Poco a poco la idea es ir ahondando en estas descripciones, pero este ejemplo nos sirve para darnos cuenta de esta situación, ¿no? Es decir, esta diferencia entre tema y problema.
fíjense que dependiendo de que si esta persona desea situarse ya en específico en esta afirmación que dice acerca de que no existen espacios de formación docente para personas dedicadas a este tipo de enseñanza, es una mirada totalmente distinta a si los espacios están o no, bien o mal distribuidos en la ciudad. Es decir, hay zonas de la ciudad en las que no se ofrece este tipo de educación. Si los espacios están, de acuerdo a ciertas orientaciones de otros campos, mal adecuados para ese tipo de educación. Entonces, esto tiene varias aristas, y además tiene varias aristas dependiendo de la disciplina, o si quieren decirlo, la profesión, o si esto es una investigación, digamos, transdisciplinar, etcétera. Eso cambia, pero depende de desde qué campo del conocimiento, por decir así, miramos también estos problemas, porque si esto lo viera una persona dedicada a la gestión de educación, las posibles respuestas, las posibles miradas ante estos problemas cambian. Si esto lo ve una estudiante o un estudiante de arquitectura, estas respuestas también cambian, y cambia la manera de aproximarse al problema. Es decir, y ahí vamos a entrar un poco en el tema de la posible metodología para abordar el problema, que eso viene después. Pero sí es claro que dependiendo desde dónde lo miramos, la manera de llevar la investigación varía también, ¿no? Entonces, un estudiante de economía interesado por esta situación puede verlo de una manera. Un estudiante de arquitectura igual. Un estudiante de repente de quizá de educación propiamente dicha igual. Incluso esto puede tener ciertas variables porque educación también es decir un campo muy amplio. ¿Qué pasa si esta situación de la educación para problemas para personas que sufren o necesitan una atención especial por problemas de aprendizaje, se ve desde una parte de la educación básica que puede ser la educación para el arte, la educación física, las matemáticas? Entonces, mientras nosotros más desmenucemos este tema y este problema que queremos enfrentar en la investigación, más precisos vamos a poder ser en la búsqueda de información y además también en los planteamientos que podemos hacer a partir de nuestro trabajo de investigación.